Claro, uno habla dólar, riesgo país, las tasas, los anuncios, además de las LEVAC, del pago prorrateado. Vos hablás, si yo hago quiere. señas, como... Claro. Sí, tal Decí cual, el dólar. bolsillo. El dólar. ¿No tenés? ¿No tenés? ¿Ni el dólar de la suerte tenés? Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta semana, porque además es clave, después de una semana en donde se dijeron muchas medidas, muchos anuncios, pero qué pasa el lunes, ¿no? Cuando abran los mercados, cuando abran los bancos, qué pasa con la gente que está teniendo mucho miedo por también este terror que se generó el viernes, cuando le dijeron a los bancos tienen que avisar si van a sacar plata, ¿no? Claro. Vamos a saludar ya a Sebastián Cao. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por venir, ¿eh? No. Y del otro lado lo tengo a Alejandro Roba y también a Sergio Chousa. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? Gracias, ¿eh? No, a Ale, ustedes. gracias, Sergio. ¿Y? Se viene la semana, empezamos la semana. ¿Con qué? Empieza medio con un rapto de urgencia, de inestabilidad y de impericia también, ¿no? Porque esta cuestión de hacer una apuesta tan fuerte, estos 5.000 millones, lo que puede llegar a causar, en el mejor de los casos, es una estabilidad muy pírrica, poquitos días de sostenimiento del tipo de cambio, pero a medida que te vayan carcomiendo esos 5.000 millones que se están hablando, bueno, el resultado va a ser que perdiste reservas, un número muy significativo. Si hoy en día tenés alrededor de 12.000 millones de reservas netas, si apostás 5.000, estás perdiendo casi la mitad, ¿no? Y posiblemente cuando te terminen de voltear ese muro, el efecto manada. Y el efecto manada puede implicar otro nuevo salto cambiario muy importante. Si vos tenés esta política hoy, en vez de administrar por medio de restricciones esta situación muy acuciante que estás teniendo, lo único que vas a generar es un muro que cuando se termine de voltear, genera un efecto puerta 12. Y la verdad que esto termina siendo un hot sale de reservas. Rifar reservas internacionales que a mediano y largo plazo eso trae riesgos muy importantes. Qué miedo eso. Qué miedo de llamarlo así, hot sale. ¿Vos opinas igual, Sebastián? ¿Cómo la ves? Yo creo que la solución ya no pasa por, no es económica, no es financiera, es un tema de credibilidad y acá la solución es política, ¿sí? Entonces tenés un riesgo Macri y un riesgo Fernández. Lo que tienen que hacer ambos candidatos es transmitir tranquilidad a los mercados, transmitirles que no hay posibilidad de que no se queden sin sus dólares, ¿sí? O sea, la gente recuerda el 2001. Hablamos el miedo hace de la poqui- gente es ese, justamente. Obviamente, o sea, y tenés gente que estuvo vinculada al gobierno anterior, que como hablábamos recién, que sale con mensajes diciendo que los dólares es mejor tenerlos con uno. Claro. ¿Sí? Eso no ayuda en nada, no ayuda ni si queda Mauricio después de diciembre o si llega Fernández. No ayuda a nadie. Ahora, no debería tener lo que dice Sebastián acá. Está bien, uno lo entiende, pero no deberían ser los mercados que den ese tipo de apoyo a aquel gobierno que les dio todo lo que pedían, porque, a ver, los que salieron a pedir las letras el otro día, las letras fueron los mercados. Pero además me ¿no? sumo a la pregunta, yo Sí. siempre me voy sumando, pero ¿no sería en realidad el que tendría que llevar la tranquilidad del presidente de la Nación y no Alberto Fernández? Mira, acá estamos hablando, este año va a haber elecciones en dos países vecinos, ¿no? También, en Uruguay y en Bolivia. En ninguno está pasando esto, por más que hay dos modelos encontrados, hay una elección. Acá el problema no es político, el problema acá es económico. La economía hace 2 años y medio entró en una crisis de deuda externa que no se puede solucionar. Entonces, sanar con palabras, decir esto. Yo creo que Alberto dijo lo que tiene que decir, que no va a defoltear. Bueno, pruebas, me remito, hoy estamos en una situación que no sabemos cómo llamarla porque una consultora, una calificadora dice de selectivo, un default selectivo. O virtual. Pero digo, lo que puede hacer Alberto Fernández es justamente decir lo que va a hacer a partir del 10 de diciembre. La responsabilidad y corresponsabilidad de la crisis del neoliberalismo, la tercera crisis del neoliberalismo en la Argentina. La primera fue a fines de los 80, la otra la crisis del 2001 y esta, digamos, era la crónica de una muerte anunciada. Entonces, ¿la política a qué puede jugar? A la transición, eso y a tranquilizar. Ahora, acá lo que tienen que tranquilizar es el gobierno. Las medidas que tomó la semana pasada, que con total desparpajo anunció algo el día miércoles y no había tenido en cuenta que dentro de las letras que estaba pateando para el año que viene, que entre paréntesis se las deja pagar Alberto Fernández, cierro paréntesis, lo que hizo es no saber que los fondos comunes de inversión tienen muchas de esas letras que las tienen particulares, que tratan de ahorrar y salvarse de la inflación que este gobierno elevó al 55%. Entonces,
el mejor equipo de los últimos 50 años, que de lo único que sabía parecía era de finanzas, hoy hace agua por las finanzas y los mercados no le creen, pero yo quiero que el gobierno también se ocupe de todos los mercados, no del mercado financiero, del mercado de la papa, del tomate, Sí, claro. de los alimentos. Hoy pareciera que hay un solo mercado al que hay que hablarle. Y ese mercado te responde con el bolsillo, no con el corazón. Es verdad. Vamos a escuchar lo que decía el candidato a presidente del Consenso Federal, estamos hablando de Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, una persona experimentada, a propósito de la coyuntura y la situación que vive. Escuchen ustedes lo que dijo. Es una reestructuración. El Financial Times, que tú sabes, el medio financiero más importante del mundo, ayer utiliza la única palabra que se utiliza normalmente en todos lados, en este caso, que es una reestructuración. Ahí hay que empezar ya mismo la negociación para alargar los plazos, para despejarle de alguna manera al próximo gobierno, cualquiera sea él, un poco el panorama y que les permita a quien venga empezar su propia política económica. Hay que mirar con mucho cuidado que no terminemos en la cárcel. ¿Se acuerda? Sí. Aquella operación de Caballo. que le costó al país en términos de condiciones, Sí. tasas y demás una enorme suma. Sí, y además lo que me dejó a mí los anuncios de la CUNSA el miércoles pasado, a ver si coinciden o no, era... había que renegociar con el fondo, no, reperfilamiento y demás, había que renegociar con el fondo, sí, había que renegociarlo, era el único camino que le quedaba al país, ¿no? Ahora, el resto de las medidas eran como una trampa para el próximo gobierno, donde se tenía que hacer cargo, como vos decías, sale el tema del pago, de desembolsar un montonazo de dinero y además de dar explicaciones que ni siquiera ellos podían explicar. ¿Es así como lo leí? ¿Está mal la lectura? Mira, si vos vas corriendo... Primero, armás una crisis de deuda externa sobre una moneda que vos no dominás, porque no se imprime acá. Y aparte le corres de atrás a la crisis, como pasó desde el 12 de agosto, que viene corriendo de atrás las medidas, digamos, después de las elecciones, siempre fue corriendo atrás de lo que pasaba. Lo que vaya a pasar este lunes, si es que es verdad que van a hacer este muro como... Pero recuerdo que este muro lo comenzó Sturzenegger allá por abril del año pasado, después lo abandonó. Entonces, la impericia, la imposibilidad de sostener esta, digamos, de correrle de adelante, de poner, digamos, medidas que realmente... porque el desgobierno, yo no quiero hablar de vacío de poder, me parece, no soy un politólogo, el desgobierno que hoy, ¿cómo se arregla cuando vos perdiste una elección? Poniendo, digamos, lo que hay que poner y recuperando la voluntad política y disciplinando a los mercados ¿Y financieros. qué puede hacer el gobierno ahora? Bueno, Una de las cuestiones es escuchar, digamos, tanta... Porque tiene que ser ya. Así, ¿no? A ver, no hay tiempo, te Tuvo damos que cuenta, hacerse. ¿no? Pero ahora, en este momento, Hoy 2 meses, ¿qué hoy se el, puede Fondo hacer Monetario, ahora? el Fondo Monetario está pidiendo a gritos un mecanismo de administración de cambios. Ellos Y el mismos. mercado lo tiene descontado, pero no desde ahora, después del default. Lo tiene descontado desde el día después de las primarias. Vos veías lo que fue el desplome O sea, de los vos, activos. vos pedís un cepo, por ejemplo. No, O sea, cepo es lo que con- implementaron ahora, por ejemplo. No, todavía no hay cepo, no hay ningún cepo. Bueno, no, les restringieron la remisión de utilidades a los bancos. Está bien, Eso pero explica no hay solamente cepo. 500 millones de dólares a lo largo de todo el año, cuando en un día de licitaciones del Banco Central perdés el doble. O sea que Pero está bien lo que dice No, Sebastián. pero no Cuando es- decís control de cambio, él dice, vos estás pidiendo cepo y vos decís control de Cepo, cambio. o sea, ¿Cuál es la diferencia? Explícalo para que se es entienda. lo que tienen todos los países del mundo, incluso los desarrollados, ¿no? El hecho de dar un horizonte temporal de liquidación que sea lógico para las exportaciones. ¿Cómo puede ser en eso estoy de que acuerdo. tengas una medida tan redistributiva en términos regresivos donde favoreces a las grandes plataformas de exportación que tienen la posibilidad de sus exportaciones dejarlas en alguna cuenta en el exterior y al pequeño productor que vende y tiene que cambiar simultáneamente para hacer frente a su capital de trabajo, tiene una simetría enorme. Otra cuestión, el tema de los encajes temporales. Es insólito que vos facilites la bicicleta financiera en contextos muy acotados, muy pírricos, y después eso te genera todas las incongruencias macroeconómicas que explotaron en 2018. Todos los países serios, incluso en aquello que se proyecta el gobierno, tienen algún tipo de encaje temporal. No podés hacer la bicicleta financiera de forma totalmente indiscriminada. No, bueno, evidentemente no estoy de acuerdo. Lo que creo es que lo que tenés que generar son condiciones para que las inversiones sean de capital y no financieras, pero restringir las financieras por medio de encajes que ya existieron y no funcionaron. O sea, lo que haces es que no venga nadie directamente. O sea, todo lo que sea proteccionismo,
por donde lo quieras ver, lo que hace es restringir ese mercado. Entonces, vos tenés que generar condiciones para que hagan inversiones de capital y no financieras, estamos de acuerdo. Después, si querés, discutimos cuáles son las condiciones esas para que vengan inversiones de capital. Pero restringir los mercados, lo que hace es que no vengan. Directamente dicen no vengo. Si, lo que pasa ahora, si creen que va a haber restricciones, se van. ¿Y por qué no Sí. funcionó? Y claro, ¿por qué no vinieron? Las inversiones de capital, Sí. impuestos, imprevisibilidad, regulaciones obsoletas. Y no, ¿Qué más? Y no lo Pero podía- impuestos. pero En si 3 lo años y vieron, medio, si ¿no? lo vieron, ¿no se podía cambiar No, en no 3 sé si lo años y vieron. A medio? ver, desde, Pensé que vos sabías. desde el liberalismo, te digo que es una de las críticas que hacemos, justamente. A mí me llama mucho la atención que la salida de este colapso, que es impresionante, ¿no? En poco más de 3 años vos tuviste un incremento de la deuda donde prácticamente la llevaste, la duplicaste, un deterioro desde lo social, bueno, lo que mencionaba recién de la situación. La deuda, 50% más, estamos de acuerdo. Duplicaste, no duplicaste nada. En términos de PBI estás pasando casi a duplicar. Ahora vas a superar el 100% En de términos de deuda. PBI, 80 y pico contra 50 y pico. sí. No. 38 contra 110. No, pero ¿qué no importa. 38, por Dios? Está bien. Pero vos decís que hay que abrir más la economía, digamos, que el Sí, problema claro, fue que no se obviamente. abrió más la economía. ¿En qué Obviamente, país te bajar parece impuestos, ¿En qué país fundamental. se aplica esto que vos decís? Digo, yo... Todos los desarrollados aplican esto, por Mirá Dios. vos, Trump, por ejemplo, lo está revés. aplicando, Europa. Mirá, Trump, que con China, con el resto del mundo tiene economía abierta. lo único que no hay que hacer hoy en la Argentina es tratar de Cerrarnos aplicar más. un manual Leroux del liberalismo porque está fracasado, como fracasaron los 3 proyectos neoliberales, como fracasaron. Justamente no Y hoy, aplicaron no neoliberalismo. te digo que hoy lo que está pasando es que los mismos empresarios amigos de Macri están pidiendo regulaciones cambiarias. Hay empresarios muy cercanos al presidente que fueron a pedírselos y no se lo dicen por los medios. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dijo al presidente que tenían que poner control de cambio y también retenciones. Y el presidente ¿Por qué no lo parece dijeron no lo antes? hizo. Porque ahí cuando uno dice, a ver, ¿quién es el fondo no es responsable también de esto que ha ocurrido? Obvio que es Se lo ha responsable, señalado claro. porque fue un cheque en blanco, dale, fue como financiar la campaña y en algunos sectores se dice claramente fue dotar de fondos y recursos Es la para campaña más garantizar- cara que nos salió en la historia. Cuando vos ves el comunicado del Frente de Todos, además de la suscripción de los considerandos del acuerdo, como tal cual está planteado, porque se coincide en la necesidad de generar un equilibrio externo, un equilibrio desde lo fiscal, una convergencia a la baja de la inflación, se coincide en eso, en los considerandos, pero lo que se plantea es que las técnicas aplicadas, las herramientas, se utilizaron de forma totalmente errónea. Ahora bien, también se señala la corresponsabilidad del Estado argentino con el Fondo Monetario. Cuando se habilitó en el mes de abril de este año los 9.600 millones de dólares para licitar, para rifar de a 60 millones en el mercado. A ver, ¿Qué termina pasando? Fuga de capitales, es No. lógico. Primero, fuga de capitales, fuga de capitales, que vos llamás fuga de capitales, el 70% aproximadamente es gente, ¿sí? Individuos, que van y compran dólares y se los lleva a su casa. Eso es fuga de capitales, o sea, explicar a la gente que cuando se llevan sus dólares están fugando divisas. 70%. Otra gran parte está explicada por cuando alguien viaja y gasta en el exterior o compra algo en Amazon o en otro marketplace o streaming, eso también es fuga de capitales. Una pequeña parte es distribución de utilidades, Turismo. ¿sí? Turismo, esto es lo que llaman fuga, ¿sí? Que técnicamente se llama formación de activos externos. Son dos ¿sí? cosas distintas. La No, formación no de es lo activos mismo. externos es la forma. Es lo mismo, y es eso. No. Es lo que llaman fuga. Y también, obviamente, pago de la deuda. Ahora, saliendo de lo técnico, el fondo, si bien recurrir al fondo no está bueno, obviamente, porque obviamente estás en una situación vulnerable. El fondo, yo lo que creo es que por lo menos ayuda a encauzarnos en cuanto a la emisión monetaria, encauzarnos en cuanto al déficit fiscal. En un año se redujo 5 puntos del PBI el déficit fiscal. Para vos el fondo es bueno. No, no es bueno. Ayuda a encauzarnos, ayuda a encauzar una economía que venía desbocada. Pero Sebastián, ¿qué economía está encauzada ahora? Porque si yo me fijo, a ver, abro la puerta de mi casa y me voy para adentro, lo que veo es índices de desempleo más altos, índices Sí. de pobreza más altos. La cantidad de empresas que cierran las puertas son más altas que hace 4 años, redondeando. Empresas que suspenden la actividad son más de las que están en actividad. ¿Por qué? Porque hay una baja de demandas, entonces también ellos no pueden sostener la cantidad de gente que está trabajando, por ende suspenden actividad, vacaciones adelantadas. Las automotrices están vendiendo menos, 32% cayó la venta de autos, el patentamiento de autos en la Argentina. No se sabe si septiembre empieza con el plan del gobierno para ayudar. Entonces, y así te puedo enumerar más. El alimento, cómo ha subido el alimento. Entonces, la cantidad de pibes que van a comer a comedores y a merenderos.
Entonces, ¿en qué economía ayudó el fondo? Como te acabo de decir, o sea, en la emisión monetaria, sí, veníamos Sí. emitiendo la expansión monetaria venía de 2017 a 2018 había el doble, ¿sí? Ahora, de 2018 a esta fecha, casi no se expandió. Este mes no la cumplen eso. Sabés, ¿no? Que la meta de base Pero eso monetaria... es por demanda de dinero, o sea, la gente ya no quiere pesos. Pero bueno, entonces el obviamente Estado hay una argentino se mayor comprometió oferta, algo con el Fondo Monetario pero y no es no lo porque está cumpliendo. aumentó la emisión, aumentó bajó la demanda de dinero, o sea, yo no quiero mis pesos, obviamente eso tira pesos al mercado. Pero eso vos lo disociás del programa acordado, porque es verdad que el Fondo Sí, pero Monetario hoy la en día no tasa te de interés impone no el la podés subir programa. más. Hay un punto que la tasa de interés a nadie le importa, o sea, nadie quiere más tasa de interés porque ya no confío en lo que va a pasar. Y no confío acá ahora, no confío que pasa después del 10 de diciembre. La tasa de interés no fue un mecanismo de regulación que pone el gobierno Tiene un para de alguna límite, manera tiene un límite. Hay un bajar punto la que inflación hay porque es un la punto forma de que hay capturar un pesos punto a partir del y fue cual algo que no se le fue de crees. las manos. Hay un punto que si yo te digo te pago 100% de tasa de interés y no me Está bien, pero lo crees. creó el gobierno. Cuando se hablaba de las LEVAC, ojo con No, las no. LEVAC, después vinieron las LELIC y ahora tenemos una bola que es imposible de parar. Hasta las PASO, hasta el día antes de las PASO, vos tenías una realidad. Y no bajó la inflación. La inflación venía bajando, hasta julio venía bajando. No, pero eso no es así porque vos venís con tasas de interés arriba del 40% desde hace exactamente un año. Tasas de Del interés primer- positivas. ¿Positivas de cuánto es? Está bien, pero Positiva. ¿cuándo en No este es último año 40%. vos tentaste con esas tasas de interés exorbitantes? Eran positivas porque vos veías la Pero no expectativa de... exorbitantes positivas. Positivas estaban altas, Ah, bueno, 20% cuando vos veías la positivas es expectativa alta. de inflación de los mismos analistas afines al oficialismo, que eran aquellos en los cuales se basa para hacer el relevamiento del Banco Central, había una tasa de interés lo suficientemente alta en términos reales, descontada la inflación. Sí. Cuando eso mejoró la preferencia por pesos en detrimento de los dólares. Lo que pasa es que la gente desconfía, y los grandes inversores sobre todo, desconfían de este modelo, porque está la economía patas para arriba, por lo que decía recién Abigail, en términos de que no se genera producción, se destruyeron en el último año ¿Puestos de trabajo? 148.000 puestos de trabajo. Claro. En un año, el sector privado registrado, los empleos de calidad. Lo que pasa es que me parece que discutir sobre instrumentos como la tasa de interés, el tipo de cambio, primero a la gente no le interesa, le interesa el el día a día. bolsillo. Y la verdad que el día a día de este gobierno es malísimo y va a seguir siendo malo. Entonces, con todos los números de la economía real, lo que va a estar pasando para los próximos 2 meses va a ser un aumento de la inflación. La inflación venía bajando porque tenían pisado el tipo de cambio. Como lo tenían pisado, bajaba. Pero ¿cómo bajaba? De 5 a 2,5. No está bajando al 1%. Recuerden que cuando se hacía el show de la inflación Congreso, ¿no? Que la diputada en ese momento, Sturzenegger y Bullrich, mostraban un cartelito, el promedio era 1,5. Ojalá volviéramos a inflación, que era alta. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, No, nada. gracias a ustedes. Gracias a ustedes.